Le invitamos a que escuche su programa radial Expresión Juvenil con Ronnie Puentes, el programa más joven de tpcradio.com. La Iglesia Todo para Cristo en Cuba transmite anunciando a Jesucristo a viva voz desde los estudios centrales de la radio en Silmar Folklore Church, 13390 Beaver Street, Silmar, California 91342. Dios te bendiga, amado joven, en esta tarde tan especial. Te habla tu amigo y hermano presentador y conductor de nuestro programa El Espacio Más Joven de la tpcradio.com. Hoy con ustedes desde Todo para Cristo en Cuba, pero transmitiendo como de costumbre cada martes en el horario de USA, California, 4:30 a 5:30 de la tarde, y en el horario de Cuba de 7:30 a 8:30 de la noche, a través de los estudios de las radios ubicados en Silmar's Foursquare Church, 13390 Beaver Street, Silmar, California, 91342. Yo soy Pastor Ronnie Puentes de la Iglesia Misión Todo para Cristo en provincia de Camagüey, Cuba, y hoy te invito a que puedas contactarnos a través de la www.tpcradio.com, la 90.5 FM frecuencia radial. O puedes descargarte la aplicación TuneIn Radio y allí buscar tpcradio.com. Pues esto es Expresión Juvenil con Ronnie Puentes, y hoy continuamos con nuestra serie de sanidad interior y nuestra cuarta conferencia, A Dios le interesa tu sexualidad. Pero antes quiero compartirte lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que no cambies de frecuencia, no quites el canal, porque hoy Dios te quiere bendecir. Con ustedes, una participación especial de nuestro hermano salmista Emir desde la Iglesia Todo para Cristo en Cuba. Hoy a través de la TPC Radio tenemos a un invitado muy especial. Él es salmista y adorador. Él se llama Emir y hoy está aquí con nosotros para bendecirnos. Así que, Emir, sé bienvenido al programa y espero que hoy puedas bendecir a los jóvenes de Todo para Cristo Radio. Y que Dios le bendiga. Les voy a dar un cántico que le va a servir a todos los jóvenes, aún los jóvenes que no tienen a Cristo todavía. Amén. Y si escuchan esto a través de la radio, van a darse cuenta que el Dios Todopoderoso los ama. Amén. Y este cántico dice: te voy a contar al Dios a quien yo sirvo. Es un Dios inmortal, Él es maravilloso. Él me enseñó a amar, amándome primero. Me enseñó su poder, Él me fortaleció. Donde quiera que voy, Él está conmigo. Él me enseña el camino por donde caminar. Ha llenado mi alma de su inmensa paz, y por eso le adoro en espíritu y en verdad. Te voy a contar al Dios a quien yo sirvo. Es un Dios inmortal, Él es maravilloso. Ha llenado mi alma de su inmensa paz, y por eso le adoro en espíritu y en verdad. Él anduvo en este mundo, Él también murió por ti, mas resulta que está vivo por los siglos, amén. Es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que era, el que ha de venir. Es el Todopoderoso, es el Todopoderoso.
Aleluya. Y la gloria sea a Dios, mi hermano. Amén. Muchas gracias. Y que los jóvenes vengan al Todopoderoso. Amén. Gracias, amado hermano, por ser parte hoy de nuestro espacio, el más joven, de la tpcradio.com. Así que te recordamos, amado joven, que puedes escucharnos cada martes a través de la www.tpcradio.com, la 90.5 FM, frecuencia radial. Nosotros somos Todo para Cristo desde Camagüey, Cuba, y nos complace siempre bendecirles con una palabra, con un cántico, con una exhortación de parte de los hermanos y la familia cubana de Todo para Cristo. Dios te bendiga. Dios es amor. Dios te bendiga, amado oyente, amado joven. Para mí es un placer, como siempre, poder estar contigo acá en nuestro programa radial Expresión Juvenil. Amén. Bajo la dirección primeramente del Espíritu Santo, pero también acá con nuestro hermano Ronnie Puentes, al cual saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Así también a los pastores Pleite. Y qué decir de usted. Sin usted este programa no pudiera ser posible, porque usted es el que nos escucha, el que ha sido ministrado por el Espíritu Santo a través de su palabra. Y damos gracias al Señor, amén, por permitirme estar con usted siendo una de las conferencistas para estar desarrollando temas esenciales para nosotros, como ha sido la sanidad interior y los distintos temas que hemos estado abordando, amén, como fue el tema pasado y demás. Entonces, conocemos, como hemos visto hasta hoy, que la voluntad de Dios revelada allí en Isaías 61:1, el ministerio de Cristo, es liberar, es sanar, es restaurar al afligido, al quebrantado, amén. Y por ello hemos nombrado nuestro seminario de sanidad interior bajo el lema sanidad, liberación, sanidad y bendición, porque creemos firmemente de que esta es la voluntad de Dios. Amén. Y sin más preámbulos, amados, estaremos hoy seguiremos desarrollando otro tema esencial acerca de la sanidad de la sexualidad del hombre, ya que conocemos que la voluntad de Dios es nuestra plena restauración y la sexualidad se encuentra en el centro de la vida del hombre en esta tierra, amén, como una necesidad real del mismo, y debemos de tener una comprensión exacta, clara, de qué demanda Dios acerca de nuestra sexualidad, conociendo que Él es el creador y el diseñador de la misma, para poder caminar en rectitud, en obediencia y en santidad. Amén. Por ello, hoy estaremos abordando sobre lo que es la inmoralidad sexual. Amén. Para ello estaremos abordando conceptos fundamentales, por ejemplo, qué es la inmoralidad sexual, cómo luce, dónde nace la inmoralidad sexual, cuáles son las principales causas por que las personas se mantienen en este tipo de pecados. Estaremos viendo también las herramientas que nos brinda el Señor para darle solución a este mal. Y hay mucho más para compartir. Por eso te invito a que te prepares, que te pongas listo ya, porque esto comienza en el nombre de Jesús ahora. Y vamos a orar primeramente para pedirle, como tenemos de costumbre, al Espíritu Santo de Dios que nos asesore. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es rica y es eficaz. Gracias porque hemos sido edificados y conocemos firmemente, defendemos el hecho de que tú estás empeñado en trabajar en nosotros, y esto incluyendo nuestra sexualidad, para traer sanidad total a cada área de nuestras vidas. Te entregamos este tiempo y te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, y todo lo que somos lo disponemos y lo rendimos a ti para que tú nos hables en esta hora. En el nombre de Jesús, un pueblo agradecido dice amén. Y quiero comenzar a desarrollar nuestro tema en el día de hoy sobre la inmoralidad sexual, este tipo de pecado, primeramente yendo allí a las escrituras, amén, en Colosenses 3:5, conociendo que la palabra es nuestra norma de ley y conducta, amén, y por ella debemos de regirnos. Veamos qué dice allí Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.
Y quisiera ir rapidito al versículo 3:10, cuando dice, y revestíos del nuevo, o sea, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Gloria a Dios. Nuestro versículo clave es el versículo 5, amados. Den muerte a los miembros de su cuerpo que están en la tierra en lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión sexual descontrolada, los malos deseos y la codicia, que es idolatría. Esto fue otra versión bíblica que les leí. Me gustaría que usted ahora usara la imaginación y por un momento pensara en un pescador que va a un lugar donde sabe que encontrará los peces que busca. Este pescador escoge bien el cebo o la carnada, la coloca en el anzuelo y lo lanza al agua. Este pescador espera con paciencia y cuando el pez muerde el anzuelo, el pescador tira con fuerza para que se le clave en la boca. Entonces saca el pez del agua. Y de cierta forma, aunque el hombre no es pez, también el hombre puede morder el anzuelo. ¿A qué nos referimos con estos, amados? Quisiera que usted recordara conmigo allí en las Escrituras sobre el pueblo de Israel cuando estuvo a punto de llegar ya a la tierra prometida, pocos antes de entrar acá a la tierra prometida, acamparon en las llanuras de Moab. Y dice que había cierto rey llamado Balaam que sintió temor. Y cuenta la historia que él mandó a llamar a un profeta llamado Balaam para que Balaam maldijera al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y ciertamente Balaam se negó diciendo que él no podía maldecir al pueblo de Dios, sino que fuese el mismo Dios el que maldijera a su pueblo. Y se buscaron una trama y una estrategia para enredar, para frustrar los planes del pueblo de Dios. Y este plan fue nada más y nada menos que proveyeron mujeres para que sedujeran a los hombres israelitas. Este sería el cebo. ¿Y cuál fue, amados, el resultado del plan de Balaam? ¿Mordieron los israelitas el anzuelo? Pues claro que sí. Miles de hombres tuvieron relaciones sexuales inmorales con las hijas de Moab. Y no solo se llegaron a ellas, sino que también empezaron a adorar falsos dioses, entre ellos el Baal de Peor, que era un repugnante dios del sexo. Amados, y el resultado fue catastrófico, ya que aproximadamente 24,000 israelitas murieron cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Esto lo podemos ver si vas allí al libro de Números 25 en adelante. Podemos leer esta historia triste en su parte, pero vemos cómo la justicia de Dios se manifiesta. Amados, y nosotros estamos muy cerca de un mundo nuevo, donde hay muchas tendencias a todo lo que es sexual. El mundo está altamente sexualizado y somos de cierta forma como los israelitas, como cristianos que estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Y hoy día, amados, el mundo está más obsesionado con el sexo como nunca antes, incluso más que los moabitas. Y es fácil que esta obsesión influya claramente a los siervos de Dios. De hecho, amados, la inmoralidad sexual es el cebo que mejor le funciona al enemigo, escuche bien, con los hijos de Dios. Moralidad sexual, amados, es un término muy amplio utilizado en la Biblia para describir cualquier comportamiento sexual que esté fuera de los límites de lo que Dios ha previsto para las relaciones humanas, en particular lo que se dan fuera del pacto matrimonial. Amén. Y cuando hablamos de inmoralidad sexual es muy amplio su contenido. Esto incluye, entre otras cosas, la fornicación, pero incluye el adulterio, la homosexualidad, la pornografía y pensamientos lujuriosos. Implica también la violencia y los abusos sexuales. También veíamos la semana pasada
términos como el incesto, la pedofilia, la antrozoología, la necrofilia, la homosexualidad. Todo esto, amados, incluye también lo que es inmoralidad sexual. Y estos comportamientos se consideran pecados porque se desvían, amados, del diseño de Dios para el sexo, que está destinado a ser disfrutado dentro del contexto de un matrimonio amoroso entre un hombre y una mujer. Usted puede coincidir conmigo en que estos términos no son nuevos para nosotros. En nuestra sociedad sabemos lo que es adulterio, sabemos lo que es lesbianismo, homosexualidad y demás. Amén. Pero quisiera de una forma u otra dar algunas definiciones básicas para aquellos que quizás no han escuchado tanto de estas terminologías y por arribita usted pueda conocer. Amén. Esto estaremos profundizándolo en distintos tiempos que tendremos más adelante en nuestra serie de sanidad interior, así que usted tranquilo, amén. Sabemos que las escrituras censura el hecho de que una pareja fragmente, de una pareja quiebre el pacto matrimonial, y la palabra declara que no debemos de cometer adulterio. Eso está allí en Éxodo 20:14, porque el adulterio se refiere, amados, a cualquier tipo de actividad sexual con alguien que no sea su cónyuge. Por otro lado, la homosexualidad es un rechazo del orden natural de Dios y de su diseño del matrimonio como una unión entre el hombre y la mujer. Mencionamos también la pornografía y los pensamientos lujuriosos. Y vemos como el propio Jesús amplió el término de lo que se definía como adulterio, lo amplió un poco más, diciendo allí en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amados, este principio puede extenderse fácilmente al consumo de pornografía y otras de las muchas fantasías sexuales que implican imaginar la inmoralidad sexual o algo así. Ciertamente la palabra pornografía no se aborda directamente en la Biblia, pero, amados, sí se incluye en el concepto de fornicación, pues se refiere a imágenes o historias que conducen a pensamientos y actos sexuales pecaminosos. Y la lujuria, amados, es el deseo interno de la inmoralidad sexual, de una inclinación ferviente, activa, de querer lo malo. El término fornicación es muy conocido para todos. Generalmente se refiere a cualquier relación sexual entre personas que no están casadas entre sí. Amén. Y también vimos la violencia y el abuso sexual. Amado, estos dos son profundamente pecaminosos. ¿Sabes por qué? Porque violan la dignidad inherente y la imagen de Dios en los individuos. Tales acciones, amados, son contrarias al llamado bíblico de amarse y respetarse mutuamente. Amados, nosotros tenemos que estar muy alertas como hijos de Dios y prestar atención a lo que pasa en nuestras vidas, porque los que persisten en la inmoralidad sexual e impureza sin arrepentirse no pueden entrar en la presencia de Dios, amados. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es una de las promesas, es una de las bienaventuranzas. Y es imposible para nosotros como creyentes que deseamos crecer en el Señor y una relación íntima con Él, mantener una sana intimidad con Dios, cuando nuestros cuerpos y nuestras almas están entregadas a las impurezas sexuales o de cualquier índole. La palabra nos enseña que en los últimos tiempos llamarían bueno a lo que es malo, y a lo malo entonces llamarían bueno. Y el ser humano vive procurando justificar su maldad y justificar sus hechos. Esto lo vemos desde el Génesis allá con Adán. Amados, y las siguientes argumentos, objeciones, por así decirlo, son de unas de las más comunes que da el hombre para tratar de justificar su maldad. Muchas veces decimos: no es malo si nos amamos. Y ciertamente si yo y él o yo y ella nos amamos, yo puedo hacerlo, no pasa nada, simplemente estamos justificados por el amor. Y quiero decirte, amados, que la Biblia no hace ninguna distinción entre las relaciones sexuales amorosas y no amorosas. La única distinción bíblica en este caso, amado, es en las parejas no casadas y las casadas,
porque el sexo dentro del matrimonio es bendito, pero el sexo fuera del matrimonio es fornicación, es inmundicia sexual y a Dios no le agrada. Entonces el argumento de decir hay amor entre nosotros para practicar, buscándolo como un apoyo para seguir en mi pecado, no es un argumento básico delante de Dios, porque andamos cometiendo relaciones ilícitas, andamos ilegales. Amén. Otros pueden decir, bueno, los tiempos han cambiado y lo que era malo en los tiempos bíblicos ya no se considera tan pecado. Amados, el carácter de Dios no cambia con la opinión de la cultura. La cultura va a cambiar, los tiempos varían, pero dice la palabra que la palabra del Señor permanece para siempre. En Él no hay variación. Su carácter es el mismo. Amén. Otros pueden decir, estamos casados a los ojos de Dios. No, amado, si usted ciertamente no hay un argumento legal delante de los ojos de Dios, pero también delante de los ojos de los hombres, que usted está casado, comprometido, delante de la sociedad y claramente delante de los ojos de Dios con una persona, entonces no podemos decir que puede ser nuestro cónyuge y demás. Y si nos juntamos en una relación íntima con esta persona, se llama fornicación y se llama adulterio. Otros quieren ser un poquito más blandos y un poquito más permisibles y dicen, todavía puedo tener una buena relación con Dios porque simplemente no he hecho lo que tengo que hacer, pero Dios me entiende. Amado, el Proverbios 28:9 declara que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No nos engañemos a nosotros mismos cuando pensamos que podemos elegir obstinadamente el pecado y que Dios eso simplemente no le importa. El hombre trata de normalizar o de pasarle la mano a su pecado, pero ciertamente Dios no lo ve así. Dios condena la maldad porque Dios es Dios justo y demanda santidad de su creación. Vamos a ver, amados, dónde nace la inmoralidad sexual. Usted piensa un poquito. ¿Dónde usted cree que nace? ¿Dónde se origina? Amado, simplemente en el corazón del hombre. Dice la palabra que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Santiago 1:14 también hace una declaración muy tremenda. Cuando habla de las tentaciones, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y ahora, hermana, ¿qué es concupiscencia? Simplemente concupiscencia es la herencia pecaminosa que nos ha dejado nuestro padre y nuestra madre, Adán y Eva, a través de nuestra naturaleza caída allí desde el huerto del Edén. Amén. Entonces la inmoralidad sexual, amados, tiene su raíz en un problema interno, deseo de pecado. Dice la palabra, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos y más. Y allí señala una serie de pecados. Y dice que todas estas maldades salen de adentro del corazón del hombre y contaminan, por ende, al hombre. Quiero que entiendas, amados, que las cosas que nosotros aceptamos en nuestros pensamientos se convierten en las cosas que buscamos y que finalmente hacemos. Amén. Las cosas que aceptas en tus pensamientos se convierten en las cosas que buscas y finalmente vas a hacer. Por lo cual, dice la Escritura que Dios los entregó a la impureza en la concupiscencia de sus corazones, de modo, veíamos allá las semanas anteriores, allá en Romanos, dice que de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Ya esto lo habíamos abordado. El apóstol Pablo, amados, también nos hace ver que detrás de todo esto, que también está en el corazón del hombre, hay un problema muy básico. ¿Y sabes cuál es? La avaricia o la codicia. Nosotros generalmente pensamos en la avaricia, en la codicia como un deseo de dinero u otras cosas mundanas. Pero puede, amado, estar relacionada también con el sexo. Dice allí, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Éxodo 20:17 declara algo así. La gente en el mundo, amado, se entrega a querer más y no les importa cómo obtengan estas cosas. Por ende, lo que quiero, lo que deseo, se convierte en el eje central de todas mis decisiones y se convierte en mi Dios que dirige mi vida y es mi Dios que he creado a mi propia imagen y se llama también idolatría.
porque lo que quiero me está dominando. Porque si el hombre conoce que la inmoralidad sexual es perjudicial para sí, el hombre persiste en ello. Primeramente, amados, porque la humanidad no ha tenido en cuenta al Creador, como vemos allí en Romanos 1, y no lo ha querido reconocer como Dios, y por ende no ha querido establecer la verdad de Dios como ley de conducta para sus vidas. Pero usted y yo, que somos creyentes, muchos de nosotros hemos venido a Cristo con un pasado torcido, hemos venido a Cristo con heridas, hemos venido a Cristo fragmentados, quizás con muchas áreas de nuestras vidas que aún seguimos luchando en el área sexual. Y, amados, ¿cuáles son las principales causas? Porque muchos, aún siendo creyentes, permanecen en pecado sexual. Esto es importante que lo abordemos. Y quiero que usted abra su corazón y su entendimiento, porque te estaré dando 7 tips, por así decirlo, que estaremos desarrollando más adelante. Y veremos cómo estos comportamientos se evidencian en nuestra vida y cómo también el Señor nos proporciona las herramientas para darle solución. Una de las causas por las cuales muchas personas se encuentran lidiando todavía con estos pecados sexuales y no logran salir de ellos es, amado, número 1, porque no se han comprometido a una santidad total. Número 2, no creer y actuar sobre el poder que Dios tiene para librarnos y mantenernos libres. 3, no pasar por una transformación de la voluntad a través de creer y aceptar el amor incondicional de Dios para con nosotros. 4, no ver la sanidad como un proceso con un propósito. 5, no desarrollar una relación íntima con Dios Padre. 6, no humillarnos en absoluta dependencia de Dios. Y 7, no aprender a practicar la guerra espiritual. Desarrollemos algunos de estos puntos que acabamos de enumerar. Cuando nos referimos a no mantener un compromiso total de santidad, nos referimos al hecho de querer que Dios nos libere de un área de pecado en la cual hemos estado, por así decirlo, involucrados. Pero, por otro lado, no estamos dispuestos a que Dios toque otra área que Él va a traer a la luz para también cambiarla, para también restaurarla. Quizás son pecados que Dios ya le haya mostrado, que Dios ya le haya hablado. Pecados que son alimentados, por así decirlo, por el mismo combustible subyacente que el pecado del que queremos liberarnos. Y si practicamos este mismo pecado y no somos obedientes a la voz de Dios, de una forma u otra nos arrastra. Como dice un proverbio callejero acá en Cuba, lo que hacemos con las manos lo destruimos con los pies, porque ciertamente con la boca confesamos algo, un cambio, queremos algo, pero ciertamente nuestras acciones, nuestras actitudes no van de acuerdo a lo que estamos hablando. Muchas veces queremos que Dios toque áreas en nuestras vidas, pero hay otras áreas que no queremos que el Espíritu Santo toque. Y ciertamente, si queremos que Dios sea el dueño de nuestra casa, debemos de rendirle todas las habitaciones de nuestra casa. No se vale decir, Dios, puedes entrar hasta la sala, puedes quizás entrar a la cocina, pero no entres a mi habitación, te prohíbo entrar a mi habitación porque no quiero que toques mi habitación. Si usted quiere vivir una vida santa y plena en el Señor, hay que decirle, Señor, entra a la cocina, entra al baño, entra al patio, al traspatio, a todas las áreas de mi vida, yo las rindo a ti porque tú eres el único dueño y Señor. Amados, y otro punto es el hecho de que muchas veces nos queremos mantener como los dioses de nuestras propias vidas y nosotros ser los que decidamos qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y nos hemos rendido nuestra voluntad al Señor para que haya una santidad genuina, un camino a esa santidad progresiva. Amén. Amados, y nosotros debemos de estar dispuestos a rendir todos nuestros intereses a la voluntad de Dios. Otro de los aspectos que veíamos, el por cual nos mantenemos a veces en pecados sexuales, es porque no hemos creído y no hemos actuado sobre el poder que Dios tiene para librarnos y mantenernos. Amados, nosotros debemos practicar la presencia de Dios y hacerla un hábito permanente en nuestras vidas, yendo a su presencia diariamente.
Debemos recibir el regalo de fe que el Señor nos va a otorgar siempre y cuando cultivemos una relación con Él para creer lo que Dios dice acerca de nosotros mismos y acerca de su poder para transformarnos. Debemos persistir en buscar este regalo, este don de Dios que es la fe, para poder creer en quién es Él. Debemos usar, amados, el poder que Dios nos ha dado para poder vencer toda tentación que se nos quiera resistir, toda obra del enemigo. Y debemos, amados, también de renovar nuestras mentes cada día con la verdad del Señor, meditando en sus palabras. Debemos de decidir, por así decirlo, rechazar los pensamientos y sentimientos engañosos. Debemos de creerle a Dios y confiar en su poder, que es el único que nos puede transformar. Amén. Otro punto que habíamos abordado, el punto número 3, no pasar por una transformación de la voluntad a través de creer en el amor incondicional de Dios y aferrándonos a Él. Nosotros debemos de preguntarnos continuamente, ¿estoy dispuesto a renunciar a la única buena excusa que tengo para pecar? O sea, el hecho de que quizás me escondo en argumentos de que Dios es justo y por ende Dios no me acepta como soy. O que Dios no me ama lo suficiente, no estoy seguro del amor de Dios. Quizás no sé si Dios se preocupa por mí. Amados, hay que despojarnos de todos esos pensamientos y más bien preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy dispuesto a acercarme lo suficientemente a Dios para entender quién es Dios, para entrar en una relación de intimidad con Él, de manera que pueda experimentar su amor por mí? También deberíamos de preguntarnos, ¿estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para sanar, para ser librado y transformado? Estoy dispuesto a renunciar a ciertas relaciones, a ciertos hábitos, a ciertos entretenimientos e incluso a placeres que hasta hoy he practicado. Todo esto, amado, es necesario para que nosotros podamos rendir nuestra voluntad al Señor y creer en el amor que Él tiene para con nosotros y por ende nos va a transformar. Veíamos también que otros de los puntos por los cuales las personas no avanzaban y se liberaban de estos tipos de pecados sexuales es no ver la santidad como un proceso con un propósito. Sí, amados. Cuando empezamos a caminar con Dios y procuramos un cambio total en nuestras vidas, esto lleva un tiempo, un periodo. Dios lo puede hacer de la noche a la mañana. Quizás muchos vemos que Dios se tarda para nuestra forma de ver, creemos que Dios se está retrasando, pero Dios no se retrasa. Quizás Dios se toma 5 años, pero lo hará de una vez y para siempre, y usted nunca va a ser la misma persona. Entonces el proceso está allí por un propósito, el proceso de la santidad, de la santificación, del crecimiento progresivo. ¿Sabes por qué? Porque el proceso facilita una relación de amor y de dependencia de Dios. ¿Sabía usted? Proporciona la necesidad de recurrir a Él con frecuencia para tener poder sobre las tentaciones que van a venir a tocar nuestras puertas. Amados, cuando nosotros recurrimos a Dios con frecuencia para pedir su ayuda, Él se hace real para nosotros. Esto simplemente ocurre en el proceso de santificación, donde nos hacemos dependientes del Espíritu Santo de Dios. Allí también nosotros aprendemos a conocerlo más, a intimar con Él. Entonces el proceso de santidad tiene un propósito delante del Señor. Aleluya. Quiero decirte que la meta más sagrada de conocer íntimamente a Dios es lo que hace posible la meta de la santidad absoluta con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Amados, con la sanidad de nuestra relación con Dios también viene la sanidad de nuestra relación con la... No desarrollar una relación íntima con el Dios Padre también es otra de las causas por las cuales las personas no logran ser libres o no logran salir de estos pecados sexuales con los cuales se han visto luchando. Muchas veces, amados, esto sucede porque las personas tienen miedo a la intimidad. Quizás porque allí fue donde me hirieron en el pasado, cuando me sentí vulnerable. Porque allí es donde yo me siento vulnerable y donde no estoy en control.
Quizás porque la intimidad es intangible y por lo tanto no se busca con facilidad. No sabemos cómo lograr quizás intimar con el Espíritu Santo, porque quizás la intimidad también significa compromiso o una pérdida de independencia, porque me estaría rindiendo a Dios, porque muchas veces somos arrogantes o orgullosos. Pero quiero decirte, amados, que si cultivas una relación de intimidad creciente con el Espíritu Santo, vas a cosechar fruto abundante en la intimidad con Dios. Vas a desarrollar amor por Dios. Allí es donde Dios se te va a revelar. Allí es donde vas a aprender a conocer su voz en la intimidad. Allí es donde vas a conocer su corazón y su mente, cómo Dios piensa. Amén. Allí vas a experimentar su amor, su gracia, su misericordia. Es allí, amados, donde la imagen de Dios en nosotros es restaurada a la salud. Y la salud, somos transformados a su semejanza y emergemos brillando en el brillo de su fe, de su integridad, de su santidad, de su pureza y de su amor. Somos transformados a la imagen de Dios. Es allí, amados, en la intimidad donde recibimos la revelación, la fe y la serenidad de saber que somos amados por Dios. Amado, y esto es lo que nos permitirá únicamente caminar en santidad, porque el Espíritu Santo nos da el poder para poder lograrlo. Amén. Muchas veces tampoco se logra más cosas en Dios, es porque no nos hemos humillado absolutamente en una total dependencia de Dios y vivimos en un orgullo, creyéndonos un tanto autosuficientes. Y muchas veces quiero decirte que lo hacemos un tanto inconsciente porque no conocemos cuál es nuestra gran necesidad de Dios. Pues muchos de nosotros conocemos de que tenemos necesidad de Dios, pero todavía no hemos entendido su alcance total. Quiero decirte que la humildad de conocer nuestras limitaciones, al igual que las profundidades en las que hemos caído como parte quizás de una humanidad pecaminosa, es algo valiosísimo en el reino de Dios. Y otro punto que lo habíamos dado, así como el punto número 7, es que nosotros no nos hemos armado de la autoridad que se nos ha sido dada como hijos de Dios. Y muchas veces no hemos aprendido a practicar la guerra espiritual. Para ello es necesario tener intimidad con Dios, porque en los momentos de intimidad que usted pueda compartir con Dios, Él le va a revelar las tácticas de la guerra espiritual que son hechas a su medida exactamente para la debilidad que usted enfrenta y los pecados particulares en su vida. Allí es donde Dios les va a revelar las fortalezas secretas que quizá hayan en su interior, les va a mostrar cómo orar contra ellas y cómo mantener el territorio limpio para amor a Jesús. Y con estas revelaciones de Dios, usted puede orar en el nombre de Jesús bajo la autoridad que Cristo ganó para usted por su sangre. Y usted puede esperar ver la fortaleza del enemigo vencida. Y es así, amado. Quiero decirte que Dios está con nosotros y el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar siempre y cuando tú le quieras rendir aquellas áreas de tu vida que Él muestre para ser trabajadas, para ser abordadas, para ser cambiadas. Y Él promete ayudarte siempre y cuando las quieras rendir a Él. Entonces, ¿cómo salir del pecado en el cual me he visto mezclado en el área sexual? Vamos a verlo. Primeramente, haga un compromiso total de santidad con el Señor. Crea y actúe en el poder de Dios para liberarlo y alejarlo de ese pecado. Acepte como un hecho de amor incondicional que Dios tiene por usted, como se probó en la cruz, y permita que Él transforme su voluntad en la de Él. 4. También crea en la sabiduría y el amor de Dios que hace que su sanidad y transformación sean un proceso. 5. Busca una relación de intimidad con Dios Padre y reciba directamente de Él todo poder, sabiduría y pureza que usted necesita. Amén. Humíllese en absoluta dependencia de Dios y practique la guerra espiritual contra el enemigo. Dios es amor.
Le invitamos a que escuche su programa radial Expresión Juvenil con Ronnie Puentes, el programa más joven de tpcradio.com. Con todo mi ser yo creo. La Iglesia Todo para Cristo en Cuba transmite anunciando a Jesucristo a viva voz desde los estudios centrales de la radio en Silmar Forecourt Church, 13390 Beaver Street, Silmar, California 91342.